Una niña que tenía todos los privilegios, pero una rebeldía inigualable. Se cruza con el que sería su cómplice en uno de los peores crímenes en la ciudad de Nueva York. Un hombre que simplemente estuvo en el momento y lugar equivocado. Este es el caso de Daphne Abdella y Christopher Vázquez. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso. Este caso me llamó muchísimo la atención, especialmente porque Central Park era uno de mis lugares favoritos del mundo. No sé si ahora lo sigue siendo después de escuchar esta historia. Así que si tu lugar es el Central Park y te encanta y te parece hermoso, pues perdón si te voy a dañar un poquito esa perspectiva el día de hoy. Pero bueno, no quita que sigue siendo un lugar precioso y que me encanta cuando voy allá ir a ese lugar. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas muy similares. Sé que les va a encantar también contenido así parecido de mi vida. También en mi canal de WhatsApp les pongo por aquí el código QR para que lo busquen más fácil o lo encuentran como Paulette. Y también suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bueno, vamos a hablar de 3 personas en realidad en este caso, a pesar de que el título son 2. Les voy a hablar un poco de la vida de ellos, de lo que se sabe, porque a pesar de todo este es un caso que no ha sido tan popular, tampoco se ha hablado de esto demasiado, porque las personas implicadas lo han querido así. Entonces no hay demasiada información biográfica de ellos, pero bueno, comenzaremos por Daphne Abdella, una niña que nace en 1982. Tristemente, su familia cayó en una desgracia terrible y es que sus papás tuvieron un accidente de tránsito donde pierden la vida y ella queda completamente huérfana. Para ese momento nadie se podía hacer cargo y por golpe de suerte o no, también logran adoptarla. Catherine y Angelo Abdella eran una familia muy prominente de Nueva York, con muchísimo dinero. Ellos tenían un matrimonio muy exitoso y como varios negocios que llevaban hace tiempo, que tenían una fortuna bastante alta. Y durante esa época pues no habían podido concebir hijos, así que decidieron adoptar. Y es ahí donde llega Daphne a su vida. Catherine, su mamá, por un lado fue una modelo francesa muy hermosa en su juventud, y por su parte Angelo tenía una ascendencia de Israel y terminó trabajando en muchísimos lugares del mundo, ya terminando como por asentarse en Nueva York, que es en el momento donde adoptan a Daphne. Ya había trabajado en países como Bélgica, Sudáfrica, Israel también, Kenia, Turquía, y finalmente decide quedarse en Estados Unidos. Y ahí se convierte en el vicepresidente de una empresa llamada Strategical and Capital Investments, que se fundó en 1968. Y es ahí donde ellos, al no poder tener pues digamos hijos biológicos, dan todo ese amor y todo lo que tenían a esta hija adoptiva, pero pues para ellos era su hija, literalmente como debe ser. Y se aseguraron de que ella no sufriera, no sintiera dolor, no sintiera como esa falta de pronto de sus papás biológicos. Se le dieron todo el amor que pudieron, todo lo material que pudieron, incluso desde muy pequeña la matricularon en la primaria en un colegio bastante prestigioso llamado Columbia Grammar, un lugar de los mejores en Nueva York, de los privados también. Acuérdense que allá hay mucho público y privado, más que toda la gente se va a lo público, pero ella estaba en este privado. Y también vivían en un conjunto de apartamentos bastante reconocido llamado The Majestic. Para ese momento era uno de los mejores, de los más lujosos, tenía todo tipo de amenidades, un montón de cosas para hacer. Obviamente era carísimo vivir allí y era muy cerca al Central Park. Ustedes saben, o si no saben, las cosas que rodean al Central Park o que están cerca en esas calles son de los
más costosos de Nueva York, de Manhattan. Y así era la vida, una vida de lujos, una vida tranquila, la llevaban de vacaciones, iban por todo el mundo, le tenían todo tipo de cosas en el hogar, pero las cosas no podían ser todas tan buenas y color de rosa, y es que Daphne comenzó a desarrollar una personalidad muy conflictiva. Era una chica demasiado rebelde al punto tal de que en la secundaria, en el 8º grado, la sacan del colegio y les dicen: oigan, no podemos más con ella, es incontrolable, es demasiado complejo, así que no pudo seguir estudiando en esta escuela privada. La metieron a otro colegio llamado Loyola y estos problemas seguían intensificándose, pero no al punto de soy simplemente rebelde y no voy con las leyes, sino que esta niña comenzó a entrar en las drogas y el alcohol. Imagínense, tan joven con estos problemas bastante delicados, y la volvieron a expulsar de ese colegio por toda la situación, llegando al punto en que dicen que sus papás la metieron a un internado para que fuera como un poco más importante su rehabilitación, especialmente en el tema del alcohol y la droga. Ella entraba par veces, salía, volvía a entrar, era una situación también difícil para sus papás, y según testimonios de sus amigos decían que ella buscaba era atención. No sé si es que sus papás trabajaban demasiado, no se ha especificado, pero también era una chica que buscaba ir allí, allá, también buscaba conflicto donde fuese, terminaban peleas físicas y verbales con gente de la nada, gente que ni conociera, todo obviamente también por problemas de alcohol y drogas, e incluso decían que era demasiado beligerante, muy arrogante, y que no aceptaba un no por respuesta, era simplemente muy caprichosa, y todo eso le activaba ese mundo de rabia que pues se volcaba contra los demás. No cumplía ya los horarios, se negaba a hacer lo que sus papás le pidieran o a hacer cosas por ellos, se volvió bastante amenazante, incluso algunos diciendo que razones por las cuales también la sacaban del colegio es porque amenazaba a los profesores con golpearlos o cosas similares. Esto frente a la vida de Daphne, ahí vamos en ese momento, ya hablaremos de los hechos y cómo se une todo esto, pero ahora vamos a hablar de Christopher Vázquez. A diferencia de ella, este era un chico de clase media, muy normal, la verdad era bastante tranquilo, muy educado, siempre bien portado, se vestía muy bien, puntual, estudioso, sacaba la cara por su familia, pero también era bastante religioso. Dicen que desde muy pequeña su familia hizo que fuese monaguillo y lo hizo parte también de los Boy Scouts. Perdonen si empiezan a escuchar como golpes o estallidos, pero les dio por construir un edificio al lado. Lo peor que me puede pasar, pero bueno. Si escuchan en los próximos videos cosas así, ya saben. Pero bueno, para ese momento él vivía también con su mamá estaba separada de su papá hacía bastantes años, y la verdad su mamá hacía un esfuerzo enorme por lograrle pagar un buen estudio. Él también estudiaba en una escuela privada, al igual que Daphne, y él era un buen niño, o sea, de verdad buscaba encontrarle hogar a los perritos, ayudar a las abuelitas, o sea, suena como muy cliché, pero pues es muy de Boy Scout, por esa personalidad que quiere ayudar a otros. Incluso también se llevaba algunos problemas en el colegio porque su personalidad era tan introvertida que por momentos pues no socializaba, no se comportaba igual que los otros, lo que lo llevaba también tristemente a sufrir bullying por parte de los compañeros, y comenzó a sufrir de algo llamado agorafobia. Yo no sabía bien, yo la había escuchado pero no sabía exactamente qué era, y es como un trastorno de ansiedad en donde le da mucho miedo, es como los espacios abiertos, situaciones en donde se vea encerrado también o obligado a no poder salir, o donde se sienta como acorralado, y en sí estas personas evitan como esos lugares o esas situaciones que los puedan poner en peligro en la mente de ellos. Y es ahí como para 1997 ellos se conocen, tanto Daphne como Christopher. No se sabe el día exacto, las condiciones exactas, pero se sabe que a ellos les gustaba mucho patinar, y en el Central Park hay muchas zonas donde se puede hacer esto. Es un lugar donde es bastante sociable, ya no sé qué tanto, pero pues desde que se creó y en todas esas épocas fue lugares de reunión, lugares de fiesta, lugares donde la gente va sin prejuicios y se reúnen y se conocen, obviamente no hasta altas horas de la noche porque en esa época especialmente era bastante peligroso, pero pues igual era un espacio muy abierto donde la gente puede ser libre, donde se puede sentir confiada, y él iba a patinar a estos lugares donde conoce a Daphne también patinando y comienzan a compartir ese gusto por el patinaje. Pero pues tristemente la personalidad de ella era demasiado influyente en él y lo comienza a llevar también por ese camino de fumar, de tomar, de drogas, y él comienza a caer poco a poco en eso. Y acá les hablaré de la tercera persona de este caso, Michael McMorrow. No hay mucha información de él, la verdad, dónde nació, su vida, su infancia, pero se sabía que para el momento donde todo esto ocurre, él vivía con su mamá en un apartamento justamente en Nueva York, y la verdad era una persona demasiado querida, demasiado popular entre sus amigos, se llevaba muy bien, era el tipo que hacía reír a todos, ese que siempre se sacaba los mejores chistes y todo el mundo pues terminaba a carcajadas. Y también para ese momento
momento trabajaba en el sector inmobiliario. Algunos dicen que era el que vendía seguros, otros que era pues más de la parte de venta de casas. No se sabe exactamente, pero en sí era muy popular y se le daba muy bien esto de la atención al cliente, de estar con gente. Era muy sociable. ¿Qué pasaba con Mike, como le decían sus amigos? Y es que él tenía algo muy triste y era que era alcohólico. Él cayó desde pues mucho tiempo antes a la bebida y ya había ido a varios grupos de incluso de alcohólicos anónimos y había como que tratado de recuperarse, pero pues era esa intermitencia que pasa en este tipo de enfermedades, que van, caen, luego vuelven a caer. Es muy triste y él era de estas personas, pero eso no le quitaba que era bastante jocoso y amigable. Y acá es donde se unen las historias. Hay dos versiones frente a cómo se conocen ellos. Dicen unos que Daphne se conoció con él en una reunión de alcohólicos anónimos y cuando ocurren los hechos es porque ya eran amigos. Hay otros que dicen que no, que fue casualidad y el día de los hechos ellos se conocen. Y llega el 23 de mayo de 1997. Los papás de Daphne estaban bastante preocupados porque ella no había regresado a casa. Decían, Dios mío, ¿dónde está la niña? Llaman a la policía para reportarla como desaparecida y cuando llega la policía a investigar, pues les abre como el portero del edificio que ellos tenían y les dicen, no, ella no está desaparecida, ella está aquí en el edificio. El portero les indica que la niña se había ido como con un amiguito a la parte de atrás del edificio porque les digo que allá habían bastantes amenidades y cosas y habían como unas duchas, unas bañeras. Entonces cuando llega la policía están con los papás de Daphne y abren la puerta de una de esas amenidades que era un baño con una tina y encuentran a Daphne bañándose completamente desnuda junto a Christopher, a lo que la niña responde muy mal, dice como ¿por qué llamas a los policías? Les dice incluso cerdo, se refiere a ellos así, que porque los llamaba, estaba muy molesta con la mamá. La policía ve como unas gotas de sangre en el piso, a lo que le pregunta, bueno, ¿por qué estás con sangre en el piso? ¿Porque esta sangre qué es? Y ella dice, bueno, nos caímos patinando, vete, no necesito más que estés acá. Y efectivamente pues los policías se van, la mamá dice, ay perdón, ya la encontramos, no sabíamos que estaba acá, discúlpenos por la llamada. Y la policía sale del edificio como que problemas familiares, no podemos hacer mucho más. Se sabe que los papás llevan a Daphne al otro piso, bueno, a donde vivían, y Christopher se va a su casa. En ese trayecto donde la policía sale, ellos reciben una nueva llamada a las pocas cuadras de haber salido del edificio con un reporte de un crimen que se había cometido en el Central Park. Ellos dicen que habían recibido una llamada anónima de una persona que dice que se había cometido un crimen en el Central Park y justamente el registro de la llamada que se recibió había sido del edificio donde ellos acababan de estar. Entonces la policía dijo, espérate, acabamos de ir a ese edificio de Majestic y pues simplemente nos encontramos con esta niña pero no entendemos qué pasa. En ese momento la policía regresa al Majestic a hablar con los Abdella y es ahí donde Daphne les suelta una bomba explosiva impresionante. Hay dos investigaciones en curso, la que ellos están haciendo en el Majestic y la que se está dando en el Central Park. Daphne básicamente dice que su amigo Christopher había matado a una persona y la había dejado en el lago del Central Park. La policía va al Central Park mientras hacen como esta investigación a la par y encuentran una de las escenas más horribles que ellos describen en la historia del Central Park, en la historia de Nueva York, de por sí uno de los crímenes más crueles. No voy a entrar como en mucho detalle gráfico, pero encontraron a un hombre flotando en el lago con algunas de sus extremidades casi como colgando, especialmente sus manos prácticamente colgando. Le habían abierto todo su pecho y su estómago y le habían sacado pues todos sus órganos internos. Esta persona pues obviamente estaba allí flotando sin vida, como que se ve que la habían intentado como hundir, como meterle piedras para que se hundiera, pero no fue así y tratan de buscar alguna documentación que pueda haber de él. No estaban sus documentos con él, pero habían unos papeles que tenía junto a él donde ponía un nombre y decía Michael McMorrow. Allí comienza una de las investigaciones más importantes en Nueva York frente a crímenes del Central Park. Yo no sabía haciendo esta investigación que el Central Park había tenido tantos crímenes, un poco turbio, pero bueno, este fue uno de los más turbios sin duda. Y es ahí donde Daphne pues le dice a la policía es que este amigo pues en realidad se enfureció con él y lo mató. Según dicen, como les expliqué, no se sabe ellos dónde se conocieron, si esa noche o antes, pero según la versión de ella estaban tomando,
esa noche disfrutando, se cruzan con Michael, que ya estaba con un grupo de amigos, por cierto, y en un momento llega un policía y disuelve el grupo. Les dice, bueno, no pueden estar tomando aquí en el parque, se van todos por favor. Y en eso que se disuelve como el grupo de gente, Michael se va con Daphne y Christopher, donde siguen tomando en una cabaña que hay como en el parque, y en ese momento se metieron Daphne y Christopher desnudos a bañar en el lago. Después de salir de bañarse, ella quedó con mucho frío y dice que Michael como que trató de arroparla para darle algo de calor, y eso enfureció a Christopher cuando comenzó a atacarlo y lo mató. Obviamente la policía queda en completo shock porque vean, esto es uno de esos crímenes que es tan atroz que no se puede creer que lo haya cometido una niña de 12 años para ese momento con este otro chico. O sea, no tenía sentido alguno para la policía que la fuerza de que este hombre tenía, porque medía casi 2 metros Michael, hubiese sido derribada por 2 niños. Obviamente muchos relacionan el hecho de que probablemente Michael ya estaba con varios tragos encima, que pudo ser más fácil que ellos lo tumbaran y pues acabaran con su vida. Pero aquí para la policía había algo extraño. Los papás de Daphne también estaban muy sorprendidos, y es ahí donde las cosas se ponen curiosas, porque inmediatamente los papás de Daphne, tanto de Daphne como de Christopher, consiguen unos equipos legales muy prominentes. O sea, ellos pagan lo que sea por un muy buen equipo legal. La policía arresta a Daphne, arrestan también a Christopher por lo que habían hecho, y es ahí donde comienzan como los testimonios de cada uno. Todo el tiempo Daphne alega que ella no tenía nada que ver con el crimen, que ella solo miró, como que ella no sabía ni cómo comportarse, que fue Christopher el que hizo todo lo que pues se vio en el cuerpo de este pobre hombre. Y pues la policía sí denotaba algo muy importante en el crimen, y es que había algo llamado overkill. El overkill es cuando alguien mata a una persona con demasiada como rabia, ¿sabes? Como que las heridas que se ven en el cuerpo denotan muchísima ira del que perpetró el asesinato. Este hombre tenía más de 30 puñaladas en su corazón, y pues todo lo que le hicieron con sus órganos internos y todo pues denotaba que como si hubiese mucha rabia, como que lo odiaban. La policía descubre entonces que Daphne había hecho esa llamada anónima reportando el crimen que acababan de cometer, o sea, demasiado curioso, y esto por ella protegerse de alguna forma de lo que ocurriera. Y es también en ese interrogatorio que le hacen a Daphne, obviamente hablamos de una niña, ellos pidieron abogados inmediatamente para no poder dar el testimonio que la policía pues quería rápidamente. Entonces hacer las cosas con abogados sería un poco más difícil, pero lo positivo de estas situaciones es que yo siento que de verdad la vida no se queda con nada, y en una de esas entrevistas que le hizo la policía a ella, estando con su abogado, ella comienza a hablar de las cosas que pasaron en ese momento, obviamente siempre diciendo que ella solo miraba, que no tenía absolutamente nada que ver, pero hay unas cosas que la policía nota como puntos importantes que le parecen extraños de este caso. Una, ella admite sin darse cuenta que le aconsejó a Christopher abrirle el estómago y sacarle todos los órganos para que le metiera piedras dentro y se hundiera en el lago. Ella dice que eso fue idea de ella. Entonces ahí la policía dice, ok, si tú estás viendo y no estás de acuerdo con esto, ¿por qué estás aconsejando a tu amigo que haga eso? Para la policía se le hizo demasiado perturbador que esta niña hablara con tanta tranquilidad, como no sintiendo nada en lo absoluto, y es en ese interrogatorio que la policía le muestra algunas fotos a la niña. Le dice, mira, estas son algunas fotos, obviamente nada realmente explícito, y le dice, mira, el cuerpo tenía unos moretones en la parte de atrás de sus piernas, ¿tú de qué crees que es eso? A lo que la niña dice, bueno, es que cuando él lo iba a atacar, yo lo pateé de esa parte y lo golpeé para que se quedara inmóvil y Christopher pudiera atacarlo. En ese momento el abogado de ella dice, ya no vamos a dar más declaraciones, porque pues obviamente la niña la cagó con toda, y es que el policía ya tenía la prueba evidente de que ella sí había participado del crimen, a pesar de que decía que no, sí había participado. Para ese momento y en sí todo el tiempo de este caso, Christopher nunca declaró, que fue algo pues difícil para la policía. Él solo se declaró, al igual que Daphne, inocentes, que ellos no habían hecho nada, y cuando ellos se declaran inocentes pues la velocidad del proceso tiene que ser mucho más rápida, porque la policía pues tiene que demostrar que ellos sí habían sido. Entonces sacan este testimonio de la niña, entonces ahora diciendo que ella participó de alguna forma, pero también encuentran en la habitación de Daphne varias cosas de Michael, entre esos la billetera de él con todas sus documentaciones y su dinero, lo que la linkeaba obviamente con el crimen inmediatamente. Y aparte de eso, en la casa de Christopher encontraron el cuchillo que habían utilizado para matarlo. Encontraron en ambos ropa manchada de sangre que contenía ADN del uno
uno, del otro y de Michael. Ya la policía tenía todas las declaraciones más las cosas físicas para demostrar que ellos habían sido partícipes de este terrible crimen, y es ahí donde comienza el juicio para ser acusados de homicidio en segundo grado. Empieza este juicio, obviamente lo que les digo, tenían muy buenos abogados. Uno de ellos era un hombre llamado Benjamin Braffman, que dice que sacó a un montón de gente muy importante para ese momento de la cárcel, hizo procesos bastante importantes, incluso dicen que él trabajó con Michael Jackson, y los papás no escatimaron en gastos alguno para lograr que ellos no fuesen condenados y que no fuesen tratados como adultos. Y es así como en marzo del 98 Daphne acepta un acuerdo de culpabilidad, o sea, como que acepta que sí hizo esto, pero no podría testificar en el juicio tampoco. Entonces esos son unos acuerdos que yo no entiendo muy bien, pero los que llegan para como que la condena sea un poco menos grave dentro de todo, y es ahí donde la condenan a 39 meses y 10 años de prisión, evitando así un cargo de cadena perpetua, porque para el momento en que ella es condenada, ese cargo podría ser si ella no se hubiese declarado culpable. Tiempo después hacen el mismo proceso con Christopher, a quien le dan la misma pena, a pesar de que en teoría él fue el que cometió el crimen, pero pues fue demasiado polémico porque los 3 años que les dieron a ambos más 10 meses de prisión pues no eran absolutamente nada de lo que ellos debían estar cumpliendo. O sea, fueran niños, adolescentes, fuera lo que fuera, ellos tenían que cumplir una pena mucho más alta, lo que también indignó muchísimo a la familia de Michael. Obviamente lo entiendo, porque para ellos fue un crimen absolutamente atroz y estos niños no llegaban a pagar ni la cuarta de la pena que deberían tener. En el juicio de Vázquez siempre ellos alegaron que en realidad él no había cometido el crimen, que había sido Daphne, que lo creo 100%, y que Christopher solo era el chivo expiatorio de ellos y de la familia, que ellos sí tenían un montón de dinero y un montón de cosas para poderlo comprobar, y que él solo fue un seguidor de ella en esa noche. Lo difícil de este juicio y de determinar, y por lo que les dieron la misma pena, fue que no lograron determinar quién había dado la puñalada. O sea, era un tema muy importante para saber quién era el que había ejercido la presión con el cuchillo y todo eso, pero no se logró realmente llegar a una buena conclusión, y pues finalmente ambos son condenados con una pena muy similar. El hermano de Michael, llamado Charles, frente a esa condena dijo lo siguiente: tenía 38 heridas, ¿cómo te salvas tan fácil de una pena de asesinato? El jurado no tuvo agallas para tomar una decisión dura, tomaron el camino fácil. Y la verdad sí me parece que es demasiado poca la condena, lo que les decía, pero lo que más rabia me da es que estos siguieron buscando la libertad a toda costa. Obviamente sus papás con demasiado dinero, sus grandes abogados, siguieron buscando como la libertad de estos niños en ese momento, y por 2 ocasiones buscaron libertad condicional, lo que gracias a la vida fue denegado, pero en 2004 los liberan como dándoles libertad bajo palabra, o bueno, libertad condicional, reduciendo muchísimo más el tiempo pues que ellos habían acordado. ¿Qué pasa después? Como dicen por ahí, como que la gente no siempre cambia, y es que Daphne siguió siendo muy problemática, y ella, mientras vivía en un centro de reinserción, agredió a uno de los residentes y obviamente violó su libertad condicional y la volvieron a meter a la cárcel. Ella finalmente termina cumpliendo una condena de 9 años tras las rejas, mientras que Christopher sí salió. Dicen que fue muy bien portado durante toda su estancia en la cárcel, y a día de hoy pues no se sabe mucho de él. Se ve que pues tuvo una vida ya más normal. Algunos dicen que se casó y tuvo un hijo, otros dicen que no, que nunca logró como superar su agorafobia y eso le ha impedido muchas cosas, que también sufre de ansiedad, de depresión, seguramente puede ser. Pero la verdad digo que el centro de este caso, y por lo que choca tanto, es que uno no entiende la razón detrás de ellos haber hecho esto. En realidad se dice que la versión que dio Daphne no es la real. Parece ser que ese día ellos consumieron LSD, comenzaron a tener alucinaciones y decidieron matarlo, más combinado con esta niña que tenía serios problemas de conducta. Incluso hay un testigo que dice que ese día ella estuvo como muy errática y como con muchos comportamientos muy extraños, y que en un momento tuvo una pelea con varios jóvenes como era lo usual, y en un momento gritó: voy a matar a alguien esta noche. Y fue justamente la noche en que mató a Michael, que es una situación demasiado desafortunada porque literalmente Michael estuvo en el lugar y en el momento equivocado. O sea, podía ser cualquier otra persona, pero pues él, según como decían sus amigos, era bastante abierto, bastante social, y pues decidió compartir con ellos un rato más.
más. Hay gente que cuestiona la imagen de Michael de decir sus intenciones seguramente eran otras porque quien se va con unos niños a tomar, ahí había algo más, pero la verdad no creo que haya tenido realmente unas intenciones oscuras. O sea, igual no voy a poner las manos al fuego por nadie porque no lo conozco, pero por lo que se ve, porque él ya compartía con más grupos así, pues parece que su intención era simplemente como saciar esa necesidad de alcohol que tenía, porque tenía también un problema. Según dicen, simplemente fue como un momento donde ella dijo, ok, quiero matar a alguien, lo mató, siendo una niña completamente dominante sobre Christopher, quien tenía pues una personalidad totalmente opuesta a ella, que terminó haciendo lo que ella le decía, además de que ella fue la que dio la idea de meter piedras en él. O sea, es demasiado horrible tú hablar de sacarle las cosas internas a alguien, es demasiado horrible, pero pues la pregunta a día de hoy es ¿por qué? Simplemente por diversión, porque quería hacerlo, que había en la mente de ella, o sea, una mente demasiado perturbada, y pues que yo sigo pensando que ellos no cumplieron una condena que debían ser, y a día de hoy sigo pensando que son bastante peligrosos y no entiendo por qué ella está afuera. La mamá de Daphne murió en 2002, 2 años antes de que ella fuese liberada, a sus 60 años, y dicen que fue de un infarto, y según se dice parece que ya no tiene relación con su papá, pero no lo logré confirmar. Dicen que después de que ella salió de la cárcel fue a llevar un ramo de flores y una carta al lugar donde mató a este hombre que decía: descansa en paz, traté de salvarte, lamento haberte fallado, lamento el dolor que te causé a ti y a tu familia. Cosa que se me hace demasiado psicópata. O sea, ahí es donde uno ve que la vieja no había cambiado nada, porque como vas a decir que traté de salvarte cuando era evidente que ella había cometido también el crimen y había participado. A día de hoy no se sabe mucho de la vida de ellos. Algunas fuentes le han tomado fotos como paparazzis a esta mujer, acá se les estoy mostrando, está bien diferente, pero de él no se sabe nada. Se sabe que está tratando de alejarse completamente, de vivir en el anonimato y olvidar este horrible episodio de la vida de él, que se me hace importante, pues al menos un paso a la reinserción. Si ella lo está haciendo no lo sabemos, pero es más porque ha tenido más problemas desde que salió de la cárcel, y yo siento que ese tipo de personalidades son muy difíciles de cambiar. O sea, no creo que alguien se recupere de estar así de enfermo desde que es muy pequeño. Se dice también que Vázquez cumplió un programa completo de rehabilitación en la cárcel, que eso es muy bueno, del alcohol que él estaba consumiendo. Y esta historia también se conoce porque una mujer hizo un libro llamado Babyface Butcher, que es basado en esta historia. Es una mujer que tenía a sus hijos muy jóvenes, también de la misma edad de ellos. Sus hijos iban al parque, al Central Park, con los de ella, y conocían a Daphne, y cuando conoció la historia dijo: Dios mío, voy a hacer un libro sobre esto. Acá les voy a poner un fragmento de una entrevista que le hicieron. My daughter was 15 and Daphne was 15, and we heard that Daphne and Christopher were convicted or, accused at that point of murder. So, all the mothers who we used to see said, Daphne, the little girl we used to see in the park. And so that got me interested. And then I'm a writer, and so I sent out a couple of outlines to various agents to see if anybody wanted a book on this, and within 5 minutes I got 5 agents, and then I picked one, and so then I wrote the book. That was my first of my true crime books. Y también Netflix tiene un especial de este caso en una serie que se llama Homicidios Nueva York, por si lo quieren ver, donde hay muchos más detalles y donde pues pueden ver imágenes de todo ese momento. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Díganme qué piensan, si les interesó, déjenme gusta, los deditos arriba, coméntenme, me encanta que generemos interacciones. Si de pronto me faltó algo, también mencionarlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, acá también les pongo el código QR, y suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo